Bien, en el encuentro de hoy vamos a hablar de Hans Reichenbach. Vamos a ver un poquito de su vida, vamos a ver algunas ideas directrices que marcan su pensamiento. Estos contenidos fueron sacados de enciclopedias, no más que de eso. Después les vamos a pasar las fuentes. Y luego vamos a ver el primer parágrafo de un libro que se llama Experiencia y Predicción, Experience and Prediction, y vamos a ver el parágrafo 1 que trata sobre las tres tareas de la epistemología. Según Reichenbach, la epistemología tiene tres tareas. Cuando empecemos a ver eso, vamos a ver que dentro de ese parágrafo, que habla de las tres tareas de la epistemología, hay ciertos conceptos que fueron tomados posteriormente por un montón de personas que formaron parte del Círculo de Viena. El concepto de reconstrucción racional, lógica del conocimiento, eh, contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Bueno, todos esos conceptos son bien establecidos por Reichenbach. Quizás alguno que otro puede ser obtenido de algún otro antecedente, pero en Reichenbach se solidifican y toman contacto, quizás un buen primer contacto entre Carnap y Reichenbach, ¿no? En el empirismo lógico. Vale mencionar que Reichenbach fue uno de los fundadores del Círculo de Berlín, que posteriormente influye sobre el Círculo de Viena. Y además, fue uno de los fundadores editores, junto con Carnap, de la revista Erkenntnis o Conocimiento, creo que es una revista austríaca. Esa revista es, según por ejemplo Alejandro Cassini, profesor de la UBA, uno de los indicadores, el hecho de que haya existido esa revista, es uno de los indicadores que muestran que la filosofía de la ciencia pasó a ser una disciplina autónoma. ¿Cuándo una disciplina aparece? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de gnoseología, de filosofía de la historia, bueno, todo eso? Bueno, ¿cuándo podemos hablar de una disciplina como autónoma? Bueno, Cassini ahí reconoce en el artículo que compartimos la vez pasada, en comentario al texto de Moulines, reconoce algunos indicadores, algunas cosas que nos muestran que una disciplina empieza a existir. Una de esas cosas que muestran que una disciplina existe como autónoma, uno de esos indicadores, es que exista una revista especializada sobre el tema. Erkenntnis, la revista que funda o que comienzan a editar Carnap y Reichenbach, es una revista que por primera vez empieza a tratar de forma especializada los problemas de la filosofía de la ciencia. Entonces, bueno, es importante esto. Bien, vamos entonces con la presentación de hoy. Ahí les estoy adelantando un poquito de qué va lo de hoy, Hans Reichenbach. Vamos a la presentación. Luego menciono que todos los elementos revisados y también las diapositivas que vamos a trabajar van a ser compartidas. Bien, denme un segundito que aprendo a compartir la pantalla. Acá estamos. Bien, Hans Reichenbach es este muchachito que está acá, con anteojos. Bien, este segundo encuentro, eso queda súper claro. El curso se llama, ya saben cómo se llama. Bien, continuamos. Vida. Lo primero que vamos a hablar es de la vida de Hans Reichenbach. Esa es la Universidad de Berlín. No sé si era así en su época, supongo que sí. Nace en 1891 a Hamburgo y muere en Los Ángeles. Bueno, en el medio tuvo que, por ejemplo, viajar a Turquía, porque los nazis lo perseguían. Bien, de joven fue políticamente activo, es decir, Reichenbach no era una persona que se dedicó solamente a la academia, o en todo caso, si se dedicó a la academia, también se dedicó activamente a la academia de forma política, participando en organizaciones estudiantiles, por la libertad en la investigación, contra el movimiento o sea, contra el antisemitismo. Y en ese sentido, había ciertos movimientos estudiantiles en los cuales estaban como entrando infiltrados antisemitas. Y bueno, Heinrich Reichenbach intentó denunciar estas cosas. En esa militancia participó en la escritura de la plataforma del Partido Estudiantil Socialista, publicada en 1918. Otro dato de color es que su hermano mayor fue uno de los que no sé, creo que publicaba y participaba activamente del movimiento comunista también de Berlín. Estudió ingeniería y física, matemática y filosofía en varias universidades, todas esas, Berlín, Erlangen, Göttingen, Múnich. Entre sus profesores encontramos a Ernest Cassirer, David Hilbert, Max Planck, Max Born y Arnold Sommerfeld. Todos estos
son renombres. Cuando hablamos de física, de química, de filosofía de la matemática, esos nombres son próceres de esas áreas. Bueno, fueron sus profesores. En 1933 tuvo que emigrar a Alemania por el ascenso de Hitler debido a su ascendencia judía. Si bien él era descendiente de judíos, él no era judío, él era protestante convertido. Pero bueno, aún así sus raíces le generaban la posibilidad de ser asesinado. Así, y por la persecución también intelectual de la época, el hecho de haber sido parte de ciertos movimientos políticos estudiantiles, también le significaron un problema, a la vez que también formar parte del Círculo de Viena era una buena razón para ser perseguido en Alemania. Bien, veamos su vida académica. Bueno, ya vimos un poquito, pero veamos lo estrictamente académico. En 1920, más o menos a los 31, fue habilitado para enseñar como docente privado en la Universidad Técnica de Stuttgart, gracias a la publicación de su primer libro sobre las implicaciones de la teoría de la relatividad. Este tipo escribe estas implicaciones y eso es lo que le permite entrar como profesor en Stuttgart. Escribió entonces la teoría de la relatividad y el conocimiento a priori. Fíjense lo interesante de esto. Se mete con una cuestión, una distinción kantiana y a la vez una cuestión física. Allí criticó la noción kantiana sintético a priori. Como les comentamos, el Círculo de Viena viene de la mano con una crítica a los absolutos kantianos y a la noción sintético a priori. Y luego de eso, en los años siguientes, publicó la axiomatización de la teoría de la relatividad, un libro histórico de Copérnico-Einstein y la filosofía del espacio y el tiempo. No, fue muy fructífero. Esos no son libros, son creo que artículos. Bien, en 1926, gracias a Albert Einstein, Max Planck y Max von Lue, se volvió profesor del Departamento de Física de Berlín, así que acá es donde entra Reichenbach a Berlín, y esto es el antecedente para que en 1928 funde el Círculo de Berlín, o Sociedad para la Filosofía Empírica, que contó entre sus miembros a los reconocidos Karl Hempel, Richard von Mises, David Hilbert y Kurt Grelling, autores que vamos a ver cuyos artículos fueron cruciales en la producción del Círculo de Viena. Es decir, que fundó el círculo en donde se juntaban estos muchachos. Bien. Entre 1930 y 1938 toma una revista que se llama Los Anales de Filosofía y Crítica Filosófica y la transforma junto con Rudolf Carnap en la revista Erkenntnis. Bueno, como mencioné, uno de los indicadores de la filosofía de la ciencia como disciplina autónoma. Si alguien quiere interrumpir, por favor que me interrumpa. Bien. Lo siguiente que vamos a ver, ya vimos algunas cuestiones de su vida. Nos podemos imaginar entonces cómo fue Reichenbach, qué opiniones tenía, y en ese sentido que no era un tipo ajeno a la política ni ajeno al conocimiento de la ciencia misma. Era un tipo político, filosófico y a la vez era un científico. Bien, ¿cuáles fueron sus ideas directrices, aquellas que se funden en todos sus pensamientos? Bien, vamos a ver tres ideas. Sobre el lenguaje, sobre el análisis del lenguaje encontramos estas dos. La primera, que las teorías científicas no se pueden probar, una teoría misma, una teoría cualquiera, no se puede probar, pero podemos probar sus predicciones. Es decir, que las teorías son intocables, pero sus predicciones no. ¿Por qué? Bueno, eh, las teorías científicas se basan en hipótesis físicas, pero no son consecuencia de esas hipótesis físicas. Eh, no son consecuencia lógica de los experimentos, mejor dicho. Digamos. Un experimento no tiene. Yo hago un experimento y como consecuencia no puedo demostrar deductivamente una teoría, sino al revés. De una teoría yo desprendo posibles experimentos que llevo a cabo. Y en ese sentido, la teoría general de la relatividad se basa en la hipótesis de Einstein de que los marcos de referencia de caída libre son sistemas inerciales. Pero no se puede probar esta hipótesis. Pero lo que sí podemos probar serían sus consecuencias. Digamos, las predicciones que hagamos a partir de la teoría se pueden contrastar, pero la teoría misma, en sí misma, no se puede contrastar de forma directa de la experiencia. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos respecto del lenguaje? Esta quizás sea la separación más importante, incluso la vamos a trabajar en este primer apartado que vamos a ver hoy, que es la separación entre oraciones empíricas y oraciones convencionales.
Esto es muy importante, de alguna forma se desprende un poquito de Poincaré, del convencionalismo de Poincaré, pero vamos a ver que Reichenbach se opone al convencionalismo de Poincaré por ser muy extremo. Vamos a ver en qué sentido más adelante. Ahora, para entender una teoría científica es necesario poder distinguir entre oraciones empíricas y oraciones convencionales. Es decir, que la decisión de aceptar ese elemento de la teoría no depende de la experiencia, sino de una decisión. Dice entonces, la descripción del mundo, de nuestro mundo, no está determinada únicamente por las observaciones. Cómo describimos cómo es el mundo no se determina solo por lo que vemos, sino que hay una pluralidad de descripciones equivalentes. Esto es lo que se llama usualmente tesis de la subdeterminación de la teoría por los datos. Es decir, que dada una teoría, mejor dicho, dado un conjunto de datos empíricos, un conjunto de experiencias, hay muchas teorías que pueden explicarlos, y en ese sentido muchas teorías que son empíricamente equivalentes, pero lógicamente incompatibles. Una persona que ve el cielo, por ejemplo, podría creer que las estrellas giran en torno a la Tierra, o podría creer que la Tierra, no, mejor dicho, podría creer que la Tierra gira en torno al Sol, o podría creer que el Sol gira en torno a la Tierra. Digamos, son dos observaciones que uno podría hacer mirando para arriba. ¿Cuál de las dos debo aceptar? Bueno, si carezco de los elementos, de las herramientas tecnológicas para poder hacerlo, tengo dos teorías que son empíricamente equivalentes, dada la observación corriente, pero lógicamente incompatibles. Yo no puedo aceptar que la Tierra se mueve y no se mueve. Digamos, es lógicamente incompatible. Acá un ejemplo que da de dos cosas que podemos elegir, pero que no se deciden por medio de la experiencia, es la elección de una geometría. Para quienes no sean duchos en esto, hay muchas geometrías posibles. Existe la geometría euclidiana, pero también hay geometrías no euclidianas, donde algunos postulados de la geometría euclidiana son negados, modificados de algún modo. Por ejemplo, la teoría de la relatividad utiliza geometrías no euclidianas. La teoría cuántica creo que también utiliza geometrías no euclidianas, que no se ajustan a nuestra visión tridimensional del espacio y el tiempo. Si alguien quiere, por favor, acotar algo, es libre de hacerlo. Sí, perdón, simplemente para poder acotar. Y para quienes no hayan estado en el curso que habíamos dado el año pasado, esto es uno de los motivos que lleva a revisar un montón de cosas en lógica y matemática. El hecho de que se descubre que la geometría con la que se venía trabajando durante siglos y siglos y siglos no era la única geometría posible. ¿Por qué? Porque los axiomas que vienen a ser como los principios a partir de los cuales se construye la geometría con la que trabajamos normalmente y que se enseña en las escuelas y demás, no son, esos principios no son los únicos posibles. Se podrían reemplazar algunos y podrían generarse sistemas alternativos que son igualmente consistentes que la geometría que utilizamos normalmente y tienen consecuencias bastante extrañas, ¿no? Y entonces por eso lleva a que, por ejemplo, no sé, nosotros solemos trabajar pongámoslo de la siguiente manera. Nosotros en la geometría cotidiana, si trabajamos con dos dimensiones, tendemos a considerar que todo es un plano y que las paralelas no se cruzan. Bueno, desde otra geometría, las paralelas se podrían cruzar, o los ángulos interiores de un triángulo podrían tener más de 180 grados, o menos. ¿Sí? Entonces, cosas bastante intuitivas y cotidianas en la geometría normal podrían variar. Bueno, el hecho de que aparezcan estas nuevas geometrías, que son distintas pero que son igualmente consistentes, es algo que hace que los científicos piensen, bueno, ¿y entonces qué hace que la matemática sea cierta? Y se empieza a discutir todo ese problema. Y no solo eso, sino que, bueno, podemos usar estas geometrías o inclusive estas matemáticas alternativas para poder formar ciencia de maneras diferentes. Y bueno, en física sucedió de hecho. Por eso Juanma mencionaba el tema de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, por lo menos la relatividad general, en particular, la relatividad especial creo que también, pero la general seguro, utiliza una geometría que no es la euclidiana. O sea, la geometría que se enseña en las escuelas no es la misma geometría que se utiliza en nuestra mejor teoría física para describir cómo es el espacio. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente es para que tengan en cuenta eso. Ahí se genera toda una revolución acerca del modo de pensar las matemáticas y en consecuencia del modo de pensar las ciencias que utilizan mucho la matemática. Bien, esto quería que me hiciste hacer sinapsis, Nacho. Eh, Hay que mencionar de esto que según Newton, o sea, la física de Newton se agarra de la idea de pensar que el espacio es un espacio euclidiano. Ahora, para Kant, este autor que había hecho la teoría del conocimiento, que había salvado el conocimiento del escepticismo y relativismo,
Kant sostenía, la taza de Nacho, Kant sostenía como prueba del sujeto trascendental y de la garantía del conocimiento, que la teoría de Newton era una muestra de que el sujeto trascendental funciona, de que el espacio y el tiempo son absolutos, que son sintéticos a priori, etc. Ahora, cuando las geometrías no euclidianas surgen, se demuestra entonces que la física de Newton no era la única posible, que hay otras maneras de interpretar el espacio y el tiempo, que no son cuestiones absolutas, que no son conocimientos sintéticos a priori, o por lo menos quizás sean contenidos del pensamiento a priori, pero no son conocimientos sintéticos a priori. Y eso es un problema. Bien, acá tengo un ejemplo de qué es lo que tienen en mente estos muchachos cuando piensan que hay múltiples teorías posibles para una misma experiencia. Bueno, yo les había mencionado la vez pasada que Duhem había planteado, había primero hecho un estudio histórico, y en ese estudio histórico había encontrado que en ciertos momentos de la historia había diferentes escuelas que sostenían teorías lógicamente incompatibles, pero empíricamente equivalentes. En este caso, estoy citando la página 15 de la teoría física de Duhem, donde muestra que incluso en su época hay diferentes escuelas que interpretan la física de diferentes formas. La escuela peripatética, la newtoniana, la escuela atomista y los cartesianos interpretan cuál es la unidad última de la materia y entonces explican los fenómenos físicos de formas diferentes según qué sostienen de la materia. Por ejemplo, la escuela peripatética sostiene que la sustancia de los cuerpos está compuesta solamente de dos elementos, materia y forma. Pero esta forma puede estar afectada por cualidades cuyo número no es limitado. Así pues, cada propiedad física podría ser atribuida a una cualidad especial. Bueno, les dejo esto para que lo vean más adelante, dado que hoy no estamos trabajando sobre Duhem. Pero según los principios que uno acepte de cómo está compuesta la materia, uno busca explicaciones diferentes. O sea, uno se siente satisfecho de formas diferentes según los elementos fundamentales que admita. Si quieren que leamos esto, lo leemos, si no, paso a la siguiente. Nacho, ¿te parece si seguimos? Queda para... Sí, sí, cualquier cosa, digamos, podemos volver, si alguien consulta, lo que fuere, pero... Bien, y acá hay una idea bastante buena respecto de las ideas de Hans Reichenbach, que me parece que es la más importante de todas las que estuvimos leyendo hasta ahora, de las tres que leímos, esta es la más interesante, y es una especie de diagnóstico de qué le pasa a la filosofía. Dice Reichenbach, en los siglos XVII y XVIII, los filósofos solían interesarse por la ciencia y muchos de ellos eran también matemáticos y físicos. Por ejemplo, de Carl Leibniz, la epistemología de Kant. En ese sentido, todos esos filósofos, quienes hacían filosofía en el siglo XVII y en el siglo XVIII, estaban haciendo debates sobre cuestiones como, por ejemplo, el espacio, el tiempo, la causalidad, etc. En el siglo XVIII, o sea, luego del siglo XVII y XVIII, luego de Carl Leibniz y Kant, la ciencia se volvió ajena a la filosofía, es decir, ciencia y filosofía se separan a partir del siglo XVIII. Y dice, hoy en día, 1928, dice Reichenbach, hay una separación casi total entre la filosofía y las ciencias físicas. Las investigaciones filosóficas sobre epistemología son infructuosas debido a esta separación. Como separan ciencia y filosofía, deja de ser fructífera la filosofía. Los científicos no pueden ayudar explícitamente al progreso de la epistemología. ¿Por qué los científicos no pueden ayudar? Y bueno, porque ellos están metidos en cosas técnicas, cosas de los hechos. Son los filósofos los que tienen que hacer el análisis filosófico de la ciencia. En ese sentido, solo hay una forma de superar esta dificultad. Una vuelta a algo que había sucedido en el siglo XVII y XVIII. Los filósofos, que no se preocupan por temas técnicos, sino que se ocupan de problemas filosóficos genuinos, deben dedicarse al análisis filosófico de la física moderna. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? La fuente de la gravitación, el alcance real de la causalidad. Cuando Einstein, por ejemplo, se pone a decir que el espacio y el tiempo son relativos, está haciendo algo filosófico, dirá Schlick, para que puedan expresar claramente el contenido filosófico implícito de las teorías científicas. De hecho, la física moderna, dice Reichenbach, es rica en consecuencias filosóficas. Hay más filosofía en la obra de Einstein que en muchos sistemas filosóficos. Bien. No sé, no quiere decir que acordemos con Nacho con esto. En parte yo quizás acuerdo, no sé, no tengo tanto conocimiento. Pero esto es lo que piensa Reichenbach, y es una clase esta, la de Reichenbach. En ese sentido, si estamos hablando del empirismo lógico, no quiere decir que pensemos tal cual el empirismo lógico, pero intentamos ponernos el disfraz. ¿Sí?
para que no nos tilden de reduccionistas. Bien, Nada, igual, por lo menos en la última parte, con la última parte concuerdo, pero absolutamente. Si no es yo Einstein un también. filósofo, entonces ¿quién es? No, no, bueno, es un filósofo y por otro lado también es un científico. Las dos cosas. Creo que la distinción la hace Schlick. Cuando Einstein dice que es el espacio y el tiempo, está siendo filósofo. Cuando Einstein aplica ciertas fórmulas y hace ciertas predicciones, está siendo científico. Bien, avanzamos. Bueno, ya pasamos la vida, pasamos algunas ideas, ahora nos queda el gran postre de hoy, digamos, lo que nos interesa. Podemos decir el plato principal más que el postre. Hoy vamos a trabajar entonces experiencia y predicción, esta obra. Si quieren, por favor, interrumpir, si quieren que visitemos algún apartado del libro o algo, me avisan. Yo hice una separación de los temas que figuran en esta obra, temas que luego se repiten incansablemente, incluso en los escritos de hoy sobre epistemología. Lógica del conocimiento es un concepto que va a utilizar, por ejemplo, Popper. Contexto de justificación y descubrimiento lo utilizarán Popper, lo utilizarán Hempel, lo cita Klimovsky. Reconstrucción racional lo utilizará Popper, Schlick, diversos autores. Y convencionalismo, un ataque al convencionalismo extremo. La idea de convencionalismo la vamos a ver presente por ejemplo, en Lakatos, la vamos a ver presente en Popper, eh, Popper atacándolo, Lakatos intentando demostrar que Popper era convencionalista, pero no tanto. Eh, bien, pero acá vamos a encontrar un ataque. Vamos a ver más adelante en qué consiste. Bien, comenzamos. Vamos primero con el prefacio. En el prefacio es sumamente interesante de esta obra de experiencia y predicción. ¿Qué encontramos? Una especie de relatos sobre qué es lo que estaba pasando. ¿Qué era el empirismo? Para los mismos que formaban parte de ese movimiento, el empirismo lógico. Bien, se conformaba, según Reichenbach, en los años en los que escribió esta obra, de pragmatistas, conductistas norteamericanos, lógicos, epistemólogos ingleses, positivistas austríacos, representantes alemanes del análisis de la ciencia, lógicos polacos. Bueno, si a algunas les interesa hacer alguna historia de esto, sepan que tienen el prefacio de este texto con las palabras de Reichenbach sobre quiénes conformaron este movimiento. Bien, ¿y qué tenían en común estos señores? Bueno, Reichenbach nos dice, no tienen un sistema filosófico. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no hay una especie de sistema metafísico detrás que ellos compartan. ¿Qué es lo que comparten entonces? Un conjunto de ideas comunes, ideas críticas, un método, bajo la concepción empirista de la ciencia moderna y la concepción formalista de la lógica. O sea, por un lado, la concepción empirista, podríamos decir, de Russell, y la concepción formalista mezcla Russell, mezcla Hilbert, que decantan en el rechazo del lenguaje metafórico de la ciencia y de la sumisión a los postulados de cualquier disciplina puramente intelectual. Bien, esto lo vamos a encontrar tanto en Mach, Schlick, como en los autores posteriores. El Círculo de Viena, antes de empezar cualquier texto, comienzan atacando la noción de metafísica o la noción metafórica de la metafísica. Bien, y resaltando el análisis lógico y el análisis lenguaje como método para diluir los problemas que se puedan generar. Acá tienen algunos nombres de los que formaron parte de ese movimiento. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta obra? Esto figura en el prefacio. Por un lado, informar los resultados obtenidos de este movimiento, la concepción fisicalista del lenguaje, la importancia del análisis lingüístico, la conexión del significado y la verificabilidad, y la concepción conductista de la psicología. No sin hacer crítica, digamos. Estos aspectos van a ser criticados. ¿A la luz de qué? De el siguiente objetivo, mostrar el lugar fundamental de un concepto que no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Las consecuencias del carácter probable del conocimiento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces las teorías no se pueden verificar, como si puedo verificar un cálculo matemático. 2 más 2 es 4, yo puedo saber de forma absoluta, concluyente, con certeza si 2 más 2 es 4 es verdadero. Pero el carácter de la ciencia fáctica no tiene esa misma característica. No puedo verificarlo. Tiene un carácter probable. Entonces esto va a tener consecuencias sobre la noción de significado, verificabilidad, va a tener consecuencias sobre la concepción fisicalista, va a tener consecuencias sobre todo el sistema positivista. Y es por eso que deja de llamarse positivista y pasa a llamarse empirista. Reconoce Reichenbach que los miembros del empirismo lógico ya reconocían el carácter probable del conocimiento, pero que no habían llevado sus consecuencias
al punto que importaba. Es decir, que Reichenbach acaba de escribir, de hecho, incluso Reichenbach se recibe con una tesis sobre el carácter probable del conocimiento, es una teoría de la probabilidad. Bien, acá tenemos una cita que demuestra el lugar que le otorga Reichenbach a la probabilidad. La idea, y esto porque es importante, porque va a influir sobre las presentaciones siguientes de este curso. Quizás no literalmente Reichenbach, las ideas de Reichenbach, pero sí la idea de la probabilidad. La idea que el conocimiento es un sistema aproximativo que nunca llegará a ser verdadero ha sido reconocida por casi todos los escritores del grupo empirista, pero nunca se han realizado suficientes las consecuencias lógicas de esta idea. Con esto podríamos decir que no son reduccionistas, que no son positivistas en el sentido ingenuo de la palabra, es decir, en el único sentido en el que hoy en día se le entiende. El carácter aproximativo de la ciencia ha sido considerado como un mal necesario, ineludible para todo conocimiento práctico. Es decir, que en la práctica el conocimiento es inevitablemente aproximativo, no es un conocimiento seguro o verificable, pero que no debe contarse entre los rasgos esenciales del conocimiento. Es decir, esencialmente el conocimiento ideal no es aproximativo, pero sí el conocimiento real. El elemento de probabilidad en la ciencia se tomó como un rasgo provisional, apareciendo en el contexto de descubrimiento de la investigación científica, pero desapareciendo en el conocimiento como sistema definitivo. Es decir, que si alguna vez llegamos a un sistema definitivo de conocimiento, no va a ser aproximativo. Ese es nuestro ideal, el sistema definitivo. El problema es el siguiente. Así, el ficticio sistema definitivo del conocimiento hizo de base para la investigación epistemológica, resultando en el olvido de su carácter esquematizador. Es decir, se olvidó que ese era un ideal al que no se podía llegar. Y la construcción ficticia fue identificada como el sistema actual. Hubo una especie de olvido y se empezó a creer que ese sistema perfecto era lo que realmente estaba sucediendo. Las reflexiones del Círculo de Viena empezaron a basarse más en ese sistema ideal perfecto, verificable, que en un sistema de conocimiento real, probable. Es particularmente el dominio de la concepción verificacionista del significado y las cuestiones relacionadas con él, como el problema de la existencia de las cosas externas, que ha sido invadido por paralogismos, es decir, por razonamientos equivocados de este tipo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la propuesta de Reichenbach en torno a esto, dado que mostramos qué pasó? Es una especie de diagnóstico de, bueno, el empirismo lógico falló. Bueno, ¿por qué? Bueno, empirismo no lógico no, el positivismo lógico, aclaro. Justamente, ahora estamos hablando de esta nueva etapa. Por eso este curso no es sobre el positivismo lógico, la primera etapa, es sobre empirismo lógico, la etapa siguiente. Nacho quiere intervenir. Nacho, yo tengo que irme 2 segundos y vengo, así que te dejo intervenir y te voy a escuchar, ¿sí? Bueno, no, justo mi intervención tenía que ver con lo siguiente. La palabra, que sea la palabra paralogismos, no es algo casual. La palabra paralogismo, para poder referir a una especie de razonamiento que tiene que ver con una cuestión metafísica que no se puede comprobar del todo, en primera instancia lo había utilizado Kant. En la crítica de la razón pura aparecen los paralogismos, que son alguna clase de razonamientos que él lo utiliza específicamente para poder caracterizar algunos razonamientos que se utilizaban en su momento, en la época en la que él escribe, para poder probar la inmortalidad del alma. Y entonces, por eso no es casual que aparezca esta palabrita acá. Cuando algún positivista lógico habla de que en algún ámbito se está usando un paralogismo, está diciendo básicamente que se está usando un argumento sobre una cuestión metafísica, medio mística e incomprobable, que no tiene que ver necesariamente con la experiencia y con lo que se puede corroborar empíricamente. Bueno, digo corroborar es una palabra incorrecta, pero no importa, ustedes tómenla. Pero a lo que voy, hasta las formas más sutiles, quienes pertenecían al positivismo y al empirismo lógico trataban de atacar esta concepción medio mística del mundo de la que hablamos la vez pasada. Entonces, nada, simplemente quería tirar ese comentario, ese bocadito, para poder seguir abonando la discusión después y que vean hasta qué punto se estaban tratando de comprometer con cada palabra que escribían contra una concepción medio metafísicamente cargada del mundo, medio mística, medio anticientífica, que ellos identificaban no solamente en la sociedad en general, sino también en el razonamiento puro de los filósofos que están tratando de probar cosas que no pueden identificar en la experiencia, que no pueden comprobar por la experiencia. Así que bueno, eso.
Me gustaría agregar algo, Nacho. Eso que acabas de decir me acaba de vuelta de hacer sinapsis. Yo sabía que había algo, pero no lo conocía de primera mano. Sabía que estaba en Kant, pero no sabía en qué idea llegaba el paralogismo. Bien, como decís, llegamos a probar la inmortalidad del alma con ese paralogismo, con una especie de rol lógico. ¿En qué sentido esto se aplica al Círculo de Viena? Es decir, ¿en qué sentido el Círculo de Viena caía también en paralogismos? Esto es como una especie de látigo que se pegan a sí mismo, ¿no? Como, nos equivocamos. Bien, ¿en qué? Bien, el conocimiento corriente, de la vida corriente y cambiante, de los ejemplares que instancian en el espacio y el tiempo, caeríamos en un paralogismo si creemos que a partir de los ejemplares conocemos el universal. Estaríamos como endiosando, dándole inmortalidad del alma al conocimiento de la experiencia, haciéndolo como una especie de, bueno, conozco el universal porque conozco los ejemplares. Eso sería múltiples paralogismos. Eh, bien, Nacho, ibas a decir algo y te sacaste la cámara. No, 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 justo había ido a buscar a ver si tenía razón en la parte en la que aparecía en Kant. Efectivamente, hay 4 paralogismos, los 4 paralogismos tienen que ver con las pruebas que De las refuta ideas. Kant acerca de la inmortalidad del alma. Como, Mm. así que no, no dije una pavada, digamos, o sea, aparece efectivamente la crítica a la razón pura. Bien, es para que hagas un artículo. Bueno, seguimos. Em, que frente a, a esta situación, donde el Círculo de Viena incluso comete los pecados que el Círculo de Viena denunciaba. ¿Qué hay que hacer? Bueno, es esta una combinación de los resultados de mis investigaciones, dice Reichenbach, sobre la probabilidad con las ideas de una concepción empirista y logicista del conocimiento, la que presento aquí, en su libro, como mi contribución a la discusión del empirismo lógico. Es decir, él quiere poner su granito de arena y participar del empirismo lógico, del cual forma parte, pero bueno, quiere mejorarlo. ¿Cómo? Bueno, el creciente movimiento, el crecimiento de este movimiento me parece suficientemente avanzado para entrar en un nivel de aproximación superior, y lo que propongo es que la forma de esta nueva fase sea un empirismo probabilístico, es decir, él está parado, ya pasaron el positivismo lógico, ya se reconocían como empiristas lógicos, es decir, ya pasaron la idea del positivismo. Pero ahora le está proponiendo algo nuevo, a empirismo probabilístico. Bien, esta noción de empirismo probabilístico va a ser históricamente integrada en el empirismo lógico. De hecho, Hempel después y Carnap también van a escribir sobre la teoría de la probabilidad y el conocimiento probable. Nacho nos va a hablar de eso más adelante. Creo, sin embargo, que la clarificación de los fundamentos de nuestras concepciones comunes es la tarea más urgente dentro de nuestro movimiento filosófico, y que no deberíamos retroceder en admitir francamente las insuficiencias de los resultados anteriores, incluso si todavía encuentran defensores dentro de nuestras filas. ¿Por qué dice esto? Porque entre suspensivos yo saqué una parte que decía, bueno, quizás me vengan a decir que no estoy reconociendo los aportes de los que formaron parte de este movimiento. Y dice, no, yo le reconozco el aporte a todos, a Schlick, a Mach antes, a Mach, los primeros inicios de Carnap, yo les reconozco a todos ellos todo lo que dijeron, pero aún así no tenemos que dejar de criticarlos. Bien, continuamos, a menos que alguien quiera interrumpir con algo, participar con algo. Bien, esta obra donde él va a presentar esta propuesta, que nosotros no vamos a trabajar, no vamos a trabajar la idea de la probabilidad, porque no da el tiempo, se compone de los siguientes 5 capítulos. Uno donde se trata del significado, el segundo sobre impresiones en el mundo externo, fíjense el carácter humeano de estas dos primeras partes, significado, impresiones y el mundo externo. Una investigación concerniente a las impresiones, la construcción proyectiva del mundo sobre la base de lo concreto, y por último, probabilidad e inducción. Son 4 tomos bastante grandes, en realidad es un libro con unos capítulos gigantescos. Solo vamos a trabajar sobre el primer apartado de la noción de significado, las 3 tareas de la epistemología. ¿De qué se encarga el filósofo de la ciencia o el epistemólogo? Bien, la primera tarea que le corresponde, según Reichenbach, al epistemólogo, es la tarea descriptiva, o la función descriptiva de la epistemología, que consiste en dar una descripción acerca del conocimiento tal como es, como hecho sociológico. Bueno, hay que describir qué es eso, decir qué es de hecho, hacer un relato sobre qué es, cómo se forma. La segunda tarea es la tarea crítica, es decir, una vez que tomo la reconstrucción de cómo se dio ese conocimiento, qué es ese conocimiento, lo analizo y veo qué partes son válidas y qué partes no, y cómo podría reemplazar las partes que no son válidas para que terminara siendo una especie de relato
puramente racional. Y por último, la tarea consultiva, que se va a develar su importancia una vez que notemos que para Reichenbach las teorías y la demostración de ellas constan de una cadena de operaciones entre las cuales a veces hay elementos volitivos, como habíamos hablado previamente. Es decir, que cuando se demuestra una idea mediante el método científico, hay algunos momentos donde el científico no puede decidir qué va a hacer por la experiencia, sino que lo tiene que decidir mediante su voluntad. Esto tiene que ver con el convencionalismo, pero para Reichenbach, ojo, no hay un convencionalismo puro, sino que las convenciones implican lógicamente algunas cosas. Y tenemos que decidir en base a eso, a esas cadenas lógicas que se desprenden. Bueno, veamos en qué consiste cada una de estas tareas. Bien, la primera tarea, la tarea descriptiva de la epistemología, consiste en dar una descripción acerca de cómo es el conocimiento. El conocimiento científico, dice Reichenbach, es un fenómeno sociológico, pero de un tipo muy especial, que se instancia en libros, discursos y acciones. No sé si recuerdan el mundo 3 de Popper. Bueno, Reichenbach habla de que el conocimiento se instancia en libros, discursos y acciones. ¿Y qué prueba tenemos de que eso es así, de que el conocimiento se instancia en hechos y objetos concretos? Que si no existieran estas cosas, libros, discursos y acciones, no tendríamos forma de saber algo acerca del conocimiento científico. Es decir, que sabemos cosas del conocimiento científico porque toman lugar en el espacio y el tiempo a partir de esos productos de los fenómenos sociológicos. El epistemólogo se pregunta en su tarea descriptiva acerca de, eso, de estas cosas, de estos hechos sociológicos. ¿Cuál es el significado de los conceptos utilizados en el conocimiento? ¿Cuáles son las presuposiciones contenidas en el método de la ciencia? ¿Cómo sabemos si una oración es verdadera? ¿Y sabemos eso en absoluto? Bueno, a diferencia del sociólogo, el epistemólogo estudia los hechos que tienen relación con la estructura interna del conocimiento. Y en ese sentido hay cosas que no le interesan, las cuestiones externas. Esto nos recuerda esa distinción que hace posteriormente, muy posteriormente, eh, Lácatos entre historia interna y historia externa. Bueno, ya tenemos un antecedente acá entre las cuestiones internas a la estructura del conocimiento y las cuestiones externas. El epistemólogo, en su tarea descriptiva, estudia los hechos que tienen relación con la estructura interna del conocimiento. En ese sentido, al epistemólogo no le interesa, cuando estudia los hechos que dan lugar al conocimiento, la afirmación siguiente, que los astrónomos pertenecen generalmente a la clase burguesa de la sociedad. Eso le interesa a un sociólogo, y quizás a un historiador, pero a un epistemólogo en su tarea descriptiva no le interesa si un científico es burgués o no, o nada de eso. Bien, seguimos con la tarea descriptiva. ¿Qué hace en la tarea descriptiva el epistemólogo? Construye conjuntos justificables de operaciones que puedan intercalarse entre el punto de partida y el resultado de los procesos del pensamiento. Es decir, una vez que a uno se le sugiere, surge una idea, el científico va aplicando el método científico hasta llegar a justificarla. La pregunta es, desde el punto en donde se le ocurrió la idea hasta donde se prueba la idea, eh, ¿hay una conexión consistente, coherente, o hay cosas que a veces el científico obvia? Bueno, el filósofo de la ciencia tiene que reconstruir las cosas que el científico está obviando, cuando hace un relato descriptivo de cómo surgió ese conocimiento y cómo se probó. En ese sentido, cuando algo falta, la epistemología considera un sustituto lógico en el lugar de los procesos reales, de forma tal que se forme una cadena válida. Por eso es que tiene sentido hablar de validez. Digamos, un razonamiento es válido cuando podemos pasar de premisas a conclusión. Si hay algún elemento que falte, hay que reconstruirlo por un sustituto lógico. Y esto es lo que se llama reconstrucción racional. Esta reconstrucción que muestra cómo se va desde la idea hasta su justificación, mostrando cada una de las cadenas. ¿Por qué se llama reconstrucción? Porque hay elementos faltantes muchas veces que hay que recomponer. ¿Cómo se conecta esta idea con este experimento? Bueno, hay que recomponerlo. Quienes han trabajado con razonamientos, enseñando sobre la lógica, sea deducción o inducción, habrán notado que a veces los razonamientos no están de forma completa y hay que recomponer algunos elementos. Bien, al psicólogo le interesa, por otro lado, ya distinguimos la epistemología respecto de la sociología, y ahora hay que distinguirla respecto de la psicología. Al psicólogo le interesa la estructura real de los procesos del pensamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente pensó el científico? O sea, si de alguna forma estudia cosas que tienen contacto interno con el conocimiento, pero solo le interesa el conocimiento real, lo que realmente pensó el científico. Al epistemólogo no le interesa tanto lo real, sino la estructura ideal
Así que el concepto de reconstrucción racional va de la mano con la estructura ideal que debería tener el proceso del pensamiento, desde la idea hasta su prueba. La estructura interna del conocimiento es el sistema de conexiones tal como se sigue en el pensamiento. La forma real en la que se realizan los procesos del pensamiento incluye operaciones psicológicas vagas y fluctuantes, que casi nunca se atienen a las formas prescritas por la lógica y pueden saltarse grupos enteros de operaciones necesarios para una exposición completa del tema en cuestión. Bien, ¿el epistemólogo se tiene que interesar por esas cosas, por esas operaciones psicológicas vagas y fluctuantes? No, en su tarea descriptiva tiene que buscar sustitutos lógicos, sea de las cosas faltantes, sea de las cosas vagas. Bien, finalizamos con la tarea descriptiva, que es esta reconstrucción racional. La reconstrucción racional sería la forma en que los procesos del pensamiento se comunican a otras personas. Es decir, que acá tenemos que distinguir contextos. Cuando un matemático descubre algún teorema, es una cosa. Cómo se le ocurrió, cómo probarlo, es una cosa. Para sí mismo, es una cuestión subjetiva, interior a él. Y cómo un matemático intenta demostrar un teorema a un público que le va a dar un premio o lo que sea, es una cuestión que podríamos decir que depende de cuestiones objetivas, depende del contexto de justificación. Un matemático para probar un teorema tiene que mostrar paso a paso cómo va de los axiomas hasta la demostración, paso a paso, sin que le falte nada, para que se acepte su justificación de ese teorema. Lo mismo sucederá con un científico. ¿Cómo se le ocurrió a un científico una idea? No importa acá. ¿Qué pensó, qué proceso de pensamiento hizo? No importa. Si salteó algo o no, no importa. Lo que importa es luego cómo se lo muestra a un público. Cómo le demuestra a un público cómo pasó de la idea a su demostración. Y eso pertenece al contexto de justificación. Esa es la reconstrucción racional. Cómo idealmente, cómo debería presentarse una idea. ¿Cuál es la utilidad de esto? Dado que lo que se termina reconstruyendo en esa tarea descriptiva es una ficción, porque no es el pensamiento real. Bien, sucede que muchas veces le explicamos a alguien lo que pensábamos, y si no lo hacemos de una forma clara, como deberíamos hacerlo, quizás no terminamos expresando lo que queríamos. El filósofo de la ciencia, cuando hace esta tarea descriptiva de reconstrucción racional, mejora la demostración de una idea. Es una mejoría en la manera de pensar el pensamiento real y nos brinda la sensación de que eso era lo que realmente queríamos decir. Una especie de mayéutica socrática, dice Reichenbach. La reconstrucción racional en ese sentido es una mayéutica socrática, donde se hace parir una demostración a partir de los procesos racionales, paso por paso, operación por operación. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? Nacho, ¿algún comentario? No, simplemente, o sea, consultarte algo. Hiciste bastante énfasis en algo que me parece que está bueno, pero que parece poco frecuente en la Hablas época del y con debería. otros elementos. ¿Qué cosa? ¿Debería? ¿Decís la No, no, palabra no, no, debería? no. No, en lo Porque siguiente. Reichenbach aclara que los científicos hacen cualquier goma y que el filósofo de la ciencia tiene que mostrar cómo debería hacerlo. Sí. No, tal cual, tal cual. El tema es el siguiente. La parte de la reconstrucción racional, digamos, por sí misma y por sí sola, es algo súper clásico del positivismo y del empirismo lógico, de ambos, y también, digamos, sigue adelante hasta que aparece la nueva filosofía de la ciencia, mezclar un poco todo y decir, bueno, deberíamos describir más lo que los científicos están haciendo y menos lo que deberían estar haciendo, o por lo menos deberíamos mezclar las dos cosas porque tienen que ver. Pero, digamos, esa parte es clarísima. Pero me llamó la atención y me pareció interesante algo, que vos hiciste bastante énfasis en el hecho de que esta reconstrucción tiene que ver mucho con la tarea de comunicación de un científico. O sea, ese aspecto, les comento el resto por si alguien, no sé, por X motivo recién ahora están metiéndose en áreas de filosofía y que tengan que ver con filosofía del conocimiento, epistemología y demás. Esos intereses como más sociales en el conocimiento, de ver cómo se estructura el conocimiento desde un punto de vista social, tienen que ver con la ciencia. Desde el principio sabemos que la ciencia es una tarea social, y esto nadie lo ignora, pero toda esta cuestión de cómo se justifica una teoría científica, en un momento de la historia de la filosofía de la ciencia se veía mucho desde un punto de vista individual, como, bueno, ¿cómo hace cada científico para poder hacerlo? Y el hecho de que desde acá se haga énfasis en cuestiones de comunicación nos lleva más a una epistemología que no es tan individualista acerca de cómo yo justifico el conocimiento, sino que nos lleva al lugar más social. Bueno, tengo que hacer que sea comunicable para poder construirlo con otros, porque
yo científico no soy el que tiene en su cabeza la teoría científica. La teoría científica es algo compartido y tenemos que reconstruir racionalmente cómo se prueba. ¿Para qué? Para que eso se pueda compartir. Entonces, me llamó mucho la atención eso, que hicieras énfasis en ese elemento de la comunicabilidad, que también, o sea, es algo que aparece en los empiristas lógicos, pero normalmente se ignora, se toma como que todos los empiristas lógicos son bien individualistas en las pruebas de los conocimientos científicos y en las reconstrucciones racionales, y se toma desde un punto de vista individual bastante todo, y en realidad ellos eran bastante conscientes de la cuestión social, y vos lo fuiste remarcando, pero esto me pareció que estaba como sutilmente implícito en todo lo que dijiste de la tarea descriptiva, y me pareció hermoso. Entonces, te quería preguntar, ¿eso fue adrede o por X motivo, digamos, vos viste que iba apareciendo en el texto de Reichenbach y lo agregaste, o en medio como que se mezcló, está en parte con tus propias conclusiones, digamos? Quería saber No, eso. no, para nada. Acá no está mi voz en ninguna parte. Mi voz está, en todo caso, en la bastardilla, está en la negrita, en las mayúsculas, pero esto es cita y en todo caso reformulación sin poner palabras, digamos, en todo caso recortando palabras. Es decir, en todo caso, si estoy yo es porque hay cosas que faltan, no porque hay cosas que agregué. Em, así que bueno, sí, es súper interesante además lo que mencionás, es que que hay una tradición entre Reichenbach y Popper respecto de que la racionalidad es una cuestión colectiva. Incluso eso ya viene de los antiguos, de la tradición socrática. La racionalidad es cuestión colectiva. Digamos, cuando una idea se intenta demostrar, es una cuestión intersubjetiva. Y en ese sentido, la ciencia se tiene, como decís, hay un valor detrás que es el valor de la comunidad, de lo social. Y no es azaroso, digamos. El Círculo de Viena era un movimiento, era socialista. Y su objetivo con todo esto era democratizar el conocimiento, hacerlo público, hacerlo compartido. Y el conocimiento se define en su carácter social. Así que sí, incluso la idea de mundo 3 instanciado por productos de la sociedad, que ya aparece acá, es luego retomado por Popper. Yo no sé bien quién se lo roba a quién, si Popper a Reichenbach o Reichenbach a Popper, todavía no lo sé porque esta obra es tardía y Popper creo que la lógica la escribe antes. Pero me parece que están mamando de la misma mamadera. En ese sentido me gustaría saber de dónde lo sacan ambos. Tiene pinta de que en Berlín pasaba algo y viene de ahí. No lo sé. Si alguien tiene algo que comentar, Damián, que sos historiador, o alguno de nuestros compañeros que está acá, por favor, siéntase libre de participar y comentarnos a qué le suena esto. Bueno, supongo que no hay ninguna mano levantada, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Tenemos la tarea descriptiva, la reconstrucción racional, que es un producto ficticio donde se recomponen las operaciones que llevan de una idea a su prueba y cómo debería hacerse ante el público la demostración de la idea. Pasamos ahora a la segunda tarea, que no sé por qué dice crítica, debería ser segunda tarea crítica, pero bueno, parece que el que hizo el PowerPoint, que soy yo, eh, no puso un 2. Bien, ¿cuál es la tarea crítica? Bueno, después de la tarea descriptiva, donde se reconstruyó racionalmente, viene la parte crítica, donde se juzga si esa cadena que se reconstruyó racionalmente tiene plena validez y fiabilidad. Quizás hay un elemento o algo de esa cadena de operaciones que se reconstruyó que tenga alguna falla lógica. ¿No se hizo ya la tarea previamente? Bueno, ahí Reichenbach es un poco vago. Parece que uno, mientras hace la tarea de la reconstrucción racional, de alguna forma ya utiliza la tarea crítica, pero bueno, vamos a ver que la tarea crítica tiene más cosas. Lo que podemos definir es que la reconstrucción racional supone buscar complementar cuando falta algo, ¿no? Cuando falla algo. Entonces, cuando falta algo, en su tarea descriptiva el epistemólogo lo recompone con un sustituto lógico y en su tarea crítica evaluará si el punto de partida lleva al punto de llegada en cuanto a las operaciones del pensamiento. Bien, del producto ficticio de la tarea descriptiva se reemplazan las cadenas operacionales del pensamiento real por aquellas que son justificables. Así que no siempre lo que uno realmente piensa es justificable. Quizás yo me comprometa con fantasmas, me comprometa con esencias, con sensaciones. Bien, eso hay que traducirlo a un lenguaje que todo el mundo pueda manejar. Digamos, no todo el mundo maneja fantasmas, sensaciones, creencias. No, hay que recomponerlo para algo que sea objetivo, igual para todo, en todo caso intersubjetivo.
que pueden demostrarse como válidas. Cuando alguien dice, yo sentí a Dios, ¿qué me está queriendo decir? ¿Eso es traducible en una reconstrucción racional? Bueno, veamos, quizás haya algún fenómeno psicológico que suponga alguna sensación, y eso lo vamos a sentir todos y entender qué significa. En todo caso, luego veremos si cualquiera lo puede sentir o no. Bien, es bastante chocante lo que acabo de decir, pero bueno, supongo que se entiende. En este sentido, la reconstrucción racional realizada por la tarea descriptiva del pensamiento real puede tener faltas entre el punto de inicio y el punto final de la cadena de operaciones, formando una cadena injustificable. Este análisis de la ciencia o lógica del conocimiento se ha instanciado en las siguientes ideas: la teoría del silogismo, la teoría moderna del carácter tautológico de las fórmulas, la cuestión kantiana del científico a priori, el problema del razonamiento inductivo. Todos estos elementos están dentro de la tarea crítica. Analizarlos, ver dónde interfieren, proponerlos para solucionar algún elemento, algún problema de justificación. Bien. Fíjense que acá aparece la noción de lógica del conocimiento. La tarea crítica es lo que Popper llamará luego lógica del conocimiento. Esto es tarea crítica, lógica del conocimiento. Lo repito porque quienes lean a Popper se deberían sentir interpelados. Bien, o interpeladas. Bien, nuevamente acá debería decir 2, porque es la tarea 2, pero disculpen, ando con poca energía, así que le dejé tarea 1. Bien, parte de esta tarea crítica, en el análisis de la reconstrucción racional, de ese relato que va desde una idea hasta cómo se fue demostrando y reemplazando las partes que no hagan válido una cadena, consiste también en averiguar en qué puntos de la cadena, de la demostración de una idea, en el método, intervienen decisiones, es decir, elementos que no se pueden contrastar empíricamente, sino enunciados que se aceptan por alguna decisión, algún acuerdo. El método científico, dice Reichenbach, no está justificado en cada paso, contiene a veces, la ciencia, la aplicación del método científico, contiene a veces algunos pasos, decisiones volitivas, es decir, decisiones, cuestiones subjetivas, las cuales influyen en la composición de todo el sistema del conocimiento. Es decir, yo decido que voy a utilizar un tipo de métrica y eso hace que luego me cambien todos los resultados, o que pueda aplicar algunas operaciones y otras no. Los ejemplos acá son la convención relativa a la unidad de longitud, el sistema decimal. Eso uno lo elige, no es que uno puede contrastar cuál elegir, entonces decidir empíricamente si uno va a elegir el sistema decimal o pulgadas o lo que sea. El descubrimiento de Helmholtz o Helmholtz de la arbitrariedad de la definición de congruencia espacial es una cuestión que demostró que ahí había algo que era una cuestión volitiva, no tanto una cuestión empírica. El descubrimiento de Einstein de la relatividad de la simultaneidad significa el reconocimiento de que lo que se consideraba una declaración debe ser reemplazado por una decisión. Bien, acá tenemos entonces algunos ejemplos en la ciencia donde hay decisiones, y no se trata de cuestiones empíricas, sino uno lo acepta o no en función de lo que espera. Veamos, bueno, ¿qué me hace elegir una decisión u otra? Esa es una pregunta. La tarea de crítica consiste en reconstruir racionalmente, eso es la tarea descriptiva, la tarea crítica en evaluar la validez y notar que hay algunos elementos que no tienen valor de verdad. Bueno, y entonces, cuando hay decisiones, ¿cuál tengo que tomar? ¿Qué digo de las teorías que incluyen elementos en sus operaciones que son decisiones? Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos con la tarea 2, crítica, que ahí dice 1, por desgracia. Bien, las decisiones se dividen en dos tipos, es decir, las decisiones que pueden haber en la cadena de operaciones que suponen la demostración de una idea, tienen dos tipos de decisiones. O bien son las decisiones que se pueden traducir como convenciones, que no representan una lección que pueda cambiar mucho el amperímetro en la práctica científica, en todo caso cambiará las medidas, por ejemplo, diferentes sistemas de pesos y medidas, o la teoría del espacio y el tiempo, según lo que yo elija. Eso no me va a cambiar cuestiones empíricas, pero quizás sí metodológicas. O las bifurcaciones volitivas. Estas decisiones llevan a sistemas divergentes. Y esto puede cambiar de forma incompatible lo que yo vaya a hacer. Es decir, en el conjunto de operaciones hay a veces decisiones que determinan lo que va a pasar. ¿Cuál es el propósito de una investigación científica? Eso podría ser una decisión, una bifurcación volitiva. ¿Qué es lo que yo espero de la ciencia? ¿Qué es lo que yo defino como ciencia? Esto es lo que hace Popper cuando plantea el problema de la demarcación. Bueno, está tratando un tema de bifurcación volitiva. ¿Cómo defino ciencia? El significado de cierto concepto, digamos causalidad o verdad, o el significado mismo. Bien, cuestiones bastante filosóficas y que pueden incidir, o sea, dependen de una decisión, no de una cuestión empírica,
y terminan decidiendo sobre la práctica científica. Bien, el carácter verdadero o falso de una decisión no existe. Las decisiones que se tomen no son verdaderas o falsas. Si yo tomo que la ciencia sirve para una cosa, es una cosa, o para otra, que creo que un enunciado, ¿cuándo es científico? Bueno, no podemos decir que es verdadero o falso una decisión como esa. Lo que puedo decir es que es verdadero o falso que los científicos hayan elegido una decisión o no. No, es verdadero que los científicos determinan que ciencia es lo empírico, bien, pero que hayan elegido eso es una cuestión empírica. Digo, es una cuestión de decisión, que elijan que ciencia es una cosa u otra. Ahora, que sea verdad que eligieron algo, eso sí, eso es un hecho. Bien. Entonces, la tarea crítica nos muestra que dentro del sistema de la ciencia hay ciertos puntos con respecto a los cuales no se puede plantear ninguna duda sobre la verdad, pero que donde se tiene que tomar una decisión. Entonces, tengo toda la cadena, ya reconstruida por la tarea descriptiva, y en esa cadena evalúo la validez y veo que hay algunos elementos que no tienen valor de verdad y que son volitivos. La tarea descriptiva nos dice qué decisión se tomó realmente. Por ejemplo, si los científicos dicen que la ciencia es una cuestión empírica. Conocemos, por ejemplo, las pretensiones del kantianismo y el neocantismo de mantener la geometría euclidiana como la única base posible de la física. Pero eso es una decisión que tomaron. Pero es un problema falsamente planteado, dado que es una cuestión volitiva. Que hayan elegido la geometría euclidiana es una cuestión que ellos decidieron, pero no es ni una cuestión ni verdadera ni falsa. Bien, eso fue una decisión, nada más. Bien, y por último tenemos, antes de ver la tarea consultiva, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien. Juanma, estaba pensando que quizás es una cuestión muy sutil decir que, o sea, técnicamente, obviamente, las decisiones no tienen valor de verdad y las proposiciones sí, ¿no? Pero si uno toma la decisión de decir que el cielo es verde, ya sé que no es falso, pero de eso inmediatamente surge la proposición de que el cielo es verde, que va a ser falsa. Bueno, no, pero esa no es una decisión de ese tipo. Digamos, si uno afirma que el cielo es verde, está decidiendo sobre un enunciado descriptivo que describe una cuestión fáctica. Eso sí tiene valor de verdad. En todo caso, si vos definís verde de una forma u otra, es otra cosa, y si la sociedad toma tu definición también, digamos, si alguien comparte tu definición del color verde, eso es un hecho, y el enunciado que describe ese hecho es verdadero o falso. Entonces, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Si cuando estabas hablando de la definición de ciencia como decisiones volitivas, estabas hablando de cuestiones de definición nada más. Pero entonces, cuando hay cuestiones de definición involucradas, las cosas pasan a ser verdaderas o falsas por definición también. Pero siempre y cuando esas definiciones, a ver, las definiciones de verde o blanco o azul eh, son cuestiones convencionales. Ahora, una vez que yo he demarcado algo como verde y lo reconozco y digo que una cosa es verde cuando es igual a esta cosa que definí que era verde, eso me parece que es una cuestión que tiene valor de verdad. Perfecto, ahí entendí mejor. El tipo de conceptos del que estamos hablando son más conceptos filosóficos o metafísicos, como por ejemplo decidir si lo que estructura la materia en última instancia son átomos o cuantos o relaciones. Eso es una decisión y va a determinar mi práctica científica. Si yo digo que lo último que existe son relaciones, lo último que existe son... No, esa es una decisión que no tiene consecuencias. ¿Cuáles sí tienen consecuencias? Aceptar, por ejemplo, el principio del determinismo. Me parece que ahí sí tenemos una consecuencia que abre una bifurcación fuerte. Si aceptamos el determinismo, no. Eso nos va a llegar, por ejemplo, con los experimentos de cuántica, si aceptamos el determinismo, no nos podríamos quedar con los brazos cruzados. Cuando nos dicen que es posible que una cosa se dé y no se dé y que científicamente las Sí, cosas son posibles. Me parece que ahí hay una bifurcación. No sé qué opinás. pero ahí es donde te decía que incluso en metafísica parece ser una distinción técnica, ¿no? Decir que la decisión no es verdadera ni falsa, porque si tomo la decisión de interpretar el mundo como compuesto por átomos o lo que sea, inmediatamente de ahí sale una proposición que es verdadera o falsa. Bien, yo creo que ahí hay que distinguir una cosa. O sea, estoy de acuerdo con vos que acá hay un problema, y es que
es una cuestión histórica o dependiente del conocimiento de fondo cuando algo termina siendo volitivo o no. Digamos, me parece que también estamos en ese problema. En algún momento habrá sido volitivo pensar si la Tierra se movía o no. En algún momento habrá sido volitivo pensar si aceptar el copernicanismo o la teoría tolemaica. Pero es una cuestión que ahí dependemos del conocimiento que tenemos de fondo y los instrumentos que tenemos. Si no tenemos instrumentos para determinarlo, termina siendo una decisión. De acuerdo. De todas formas, De hecho, me perdón, parece... Sí. y para meter bocado, de hecho, tal vez las decisiones que se está teniendo en cuenta son decisiones que pueden tener muchas consecuencias, pero incluso pueden ser decisiones medio revocables. O sea, por ejemplo, en el caso de la Tierra se mueve, yo estrictamente hoy en día podría decir que la Tierra no se mueve. Y que todo el universo está girando y que todo se está moviendo de determinada manera, que la Tierra está en el centro. El tema es que debería sustentar eso con alguna física subyacente que sería complicadísima, digamos. Sería extremadamente complicado formular una física para poder decir eso, pero estrictamente lo puedo decir. Sí, lo que se está moviendo todo lo demás. Entonces yo podría seguir tomando esa decisión y podría revocar la decisión de haber dicho, bueno, la Tierra es la que se mueve. Quiero hacer Entonces, notar una cosa. Estas preguntas que están haciendo y estos comentarios no se podrían identificar si no hacemos primero la tarea descriptiva y luego la tarea Sí, crítica, donde reconocemos qué elementos son volitivos. sí, sí, Entonces, no totalmente. está tan mal lo que plantea Reichenbach, no, ¿no? está bien, compro. Le compro a Reichenbach esto. O sea, por lo Lo menos los amamos a pasos. Ryan, Sí, sí, sí. lo queremos. Bien. Gracias, Juan. Entonces, gracias a ustedes porque hicieron que todo se vuelva más claro, en el sentido de, bueno, estas complicaciones no se superan si no hacemos la tarea descriptiva y luego la tarea crítica. Bien, y vamos ahora así a ver la tarea 3, que justamente tiene que ver con esto. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Debo tomar que la Tierra se queda quieta y complicar todo el sistema y complicar todas las ecuaciones para creer que entonces la Tierra está quieta en el medio? ¿O debo aceptar que la Tierra se está moviendo en torno al Sol, que el Sol se está moviendo en torno a la Guía Láctea y que la Guía Láctea se está moviendo en torno a otra cosa? ¿O alguna otra decisión? ¿Cuál debo aceptar? ¿Son empíricamente equivalentes? Bueno, veamos. Se sugiere una decisión, la tarea volitiva, la tarea consultiva, se trata de lo siguiente. Se sugiere una decisión a tomar dados varios caminos volitivos posibles, dado que a donde llevarán los caminos volitivos de una ciencia es una cuestión vaga, confusa, entremezclada. Es decir, a primera vista, si yo tengo cuestiones de decisión, no voy a saber muy bien a dónde me va a llevar. Es bastante raro, no lo entiendo muy bien. A veces está mezclado con la experiencia, ¿no? ¿Cuándo es realmente algo bueno? Preguntémosle al epistemólogo que lo tiene bien claro porque hizo la reconstrucción racional, identificó los elementos volitivos. Pero no se queda ahí la cosa. Bueno, aclara, los científicos mismos en la historia no aclaran qué decisiones toman. Incluso muchas veces toman decisiones y no se dan cuenta. Creen que han hecho una operación racional que va de forma necesaria al punto de partida, al punto de llegada. Entonces es el epistemólogo quien tiene que identificar esos elementos. Bueno, ahora hay una noción, un concepto que es el concepto de decisión implicada, o implied decision, que es el siguiente. El sistema de conocimiento está interconectado de tal manera que algunas decisiones están ligadas entre sí. Es decir, que yo tomo una decisión y tiene como consecuencia, o bien me obliga a decidir sobre otras cosas, es decir, que estoy obligado, ya no decido, o bien hay toda una cadena que se sigue de esa decisión, y yo no puedo elegir qué cadena lógica qué cadena lógica tenía como consecuencia esa decisión. ¿Sí? Yo tomé la decisión, pero las consecuencias lógicas son inevitables, no las puedo decidir. Entonces, están ligadas entre sí. Una decisión, pues, implica otra, y aunque somos libres para elegir la primera, es decir, la decisión, ya no somos libres respecto de las siguientes, de las consecuencias lógicas. Ejemplo de esto, la decisión por el sistema de medidas inglés conduce a la imposibilidad de sumar números de medidas según las reglas técnicas del sistema decimal, por lo que la renuncia a estas reglas sería una decisión implicada. La geometría euclidiana en la física puede dar lugar a la aparición de fuerzas extrañas, fuerzas universales. Por ejemplo, la idea, sí, lo mismo, si decimos que la Tierra está quieta en el medio y que todo gira en torno a la Tierra, incluso la Vía Láctea, esto nos lleva a la necesidad entonces de aceptar una fuerza en el medio, ¿no? Que distorsionan todos los cuerpos de la misma medida y pueden acarrear inconvenientes aún mayores en relación con el continuo carácter de la causalidad. Es decir, tiene consecuencias sobre otros conceptos que tampoco son contrastables. Pero bueno, una decisión tiene consecuencias sobre otra cadena de cosas. Bien, ahora combinemos todas las tareas. ¿Cómo combinamos la descriptiva, la crítica, la consultiva?
Bien, las relaciones entre diferentes decisiones están frecuentemente ocultas por la complejidad del tema. Solo agregando el grupo de decisiones implicadas se completa una propuesta relativa a una decisión. Es decir, un científico puede venir y preguntarle a Reichenbach, que hace toda esta tarea, qué decisión es la que mejor le conviene. Y las decisiones no se tienen que tomar de forma aislada, sino en función de las consecuencias lógicas que tienen. Si yo tomo no sé, yo qué sé, la geometría euclidiana, eso tiene ciertas consecuencias. No voy a poder elegir realmente qué cadena me conviene si no sé qué se sigue de una decisión. Para poder decir que el epistemólogo no se ponga a dar recomendaciones, como si fuese un médico o lo que sea, lo que tiene que hacer es reducir su tarea consultiva a una tarea crítica. ¿Qué tiene que hacer? Árboles, una especie de árbol lógico donde cada decisión lleva todo un conjunto de consecuencias. Y después el científico elegirá por sí mismo, a partir de la cadena que le interese, qué es lo que quiere hacer. Renunciamos a hacer una propuesta, sino que construimos una lista de todas las decisiones posibles, es decir, dado un momento en el método científico, va a haber un conjunto de decisiones que se pueden tomar sobre cuestiones conceptuales o lo que sea. Y cada una de esas decisiones tiene consecuencias lógicas inevitables. Entonces, cuando uno elige una de esas cosas, elige sus consecuencias lógicas. Así que dejamos la elección a nuestro lector después de mostrarle todas las conexiones fácticas a las que éste está sujeto. Bien, y con el último vamos a terminar que con todo esto, Reichenbach, sin darnos cuenta, le estaba pegando un golpe muy fuerte a Poincaré. ¿Qué pasa? Poincaré, un autor de esos autores de la germinación, Marx, Duhem, Poincaré, de la etapa de germinación del Círculo de Viena, Poincaré había postulado la noción de que dentro de las teorías científicas había cosas que se elegían. Los poincareanos llevaron eso al extremo, diciendo que entonces la ciencia termina siendo no una cuestión de verdad o falsedad, sino una cuestión de elección. Entonces yo elijo qué tengo que aceptar y qué no, puedo sostener cualquier teoría. El convencionalismo desde Poincaré pretende mostrar que la mayoría de las cuestiones epistemológicas no contienen cuestiones de carácter veritativo, sino que deben ser resueltas mediante decisiones arbitrarias, exagerando los elementos volitivos. Dice Reichenbach, se pasaron por alto las relaciones entre las diferentes decisiones y se olvidó la tarea de reducir al mínimo la arbitrariedad, mostrando las interconexiones lógicas entre las decisiones arbitrarias. Es decir, sí, la primera decisión es arbitraria, pero las consecuencias no. Entonces no es todo vale. Es, bueno, si elegís este camino, se sigue todo esto. El concepto de decisiones implícitas, con esto sería una especie de rechazo del relativismo, ¿no? O sea, las cosas son relativas hasta cierto punto. El concepto de decisiones implícitas, por lo tanto, puede considerarse como un dique erigido contra el convencionalismo extremo. Nos permite separar la parte arbitraria del sistema del conocimiento de su contenido sustancial, distinguir la parte subjetiva y la parte objetiva de la ciencia. Esta tarea crítica, donde analizamos toda la construcción y qué relaciones lógicas había, es una cuestión objetiva. Las relaciones entre las decisiones no dependen de nuestra elección, es decir, la relación entre las decisiones y todas sus consecuencias no las estamos eligiendo. Cuando elegimos algo, no elegimos todo lo que se sigue de eso, sino que están prescritas por las reglas de la lógica o por las leyes de la naturaleza. Bien, esta fue la presentación de Reichenbach. Acá tienen las diferentes fuentes revisadas, la enciclopedia, acá tienen una enciclopedia sobre su vida, la Stanford, inevitable, claramente. Tiene mucho sobre la teoría de la probabilidad y algunas cuestiones sobre análisis del lenguaje. Y por último, el texto Experiencia y Predicción, que les vamos a compartir en PDF, pero que si no quieren esperar, tienen el texto acá en LibGem. Por otra parte, se considera que las obras más importantes de Reichenbach son la teoría de la probabilidad y como The Rise. Sería el crecimiento de la filosofía de la ciencia, el nacimiento de la filosofía de la ciencia, supongo. Bien, escribió un libro sobre eso, sobre el nacimiento de la filosofía de la ciencia. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna intervención? ¿Se quedaron con Reichenbach? ¿Compran la idea? No, yo como lo presentaste me vendiste todo. Me vendiste todo. Ojo, obvio, se le pueden hacer las críticas que van a aparecer después, digamos, en la filosofía de la ciencia, no deberíamos distinguir tanto entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, porque muchas veces cómo descubre un científico tiene una determinada lógica que habría que atender. No da lo mismo cómo descubre las cosas, pero compro. O sea, compro, si estuviera en esa época no tendría nada para decir. A mí me parece que esa crítica no lo toca.
Porque el tipo es consciente de que realmente las cosas son diferentes, que psicológicamente las personas piensan diferente y que sociológicamente las cosas piensan también diferente. Semana de hot sale. En ese sentido, lo que dice es, bueno, cómo se demuestra una idea es una cosa, cómo se debería demostrar al público es otra, a un público ideal. Es el problema constante. Hace un rato lo trabajamos en otro grupo, la idea del sujeto ideal, ¿no? Pero Perdón, y ya que usaste la metáfora de la compra, todo esto lo vende. O sea, armó el kiosquito de la filosofía para poder ofrecerle a los científicos, decirle, bueno, che, les podemos ayudar a tomar decisiones, ¿eh? Ustedes no pueden sacar todas las consecuencias lógicas solos. La verdad que lo hizo hermoso. Le vendió la filosofía de la ciencia a los científicos, cosa que después nadie más pudo hacer a lo largo de 100 años. yo creo que ahí la filosofía y la ciencia estaban bastante unidas y estaba pasando desapercibido. Y eso se manifestó en la aparición de muchas físicas incompatibles cuando la teoría de Newton cayó. La teoría de Newton cae y surgen muchas físicas peleando por cuál tiene que ser la correcta, y ahí se manifiesta que entonces la física no era exacta, se manifiesta que hay metafísica detrás de la física, que hay decisiones. Es decir que estaba la necesidad de esta reflexión filosófica. Hoy en día no sé, quizás sea porque ya sucedió, no sé. Igual siempre los problemas filosóficos pasan desapercibidos y necesitan que nos demos cuenta que están ahí. Bien, acá tenemos a Iván, que dice, es interesante y aún lo estoy digiriendo. ¿Creen poder compartirnos los textos antes de las exposiciones? Bien, Nacho, te toca compartir después todo lo que comparto todo esto y compartirle al compañero lo que Sí, vas a sí, sí. exponer. Nosotros no tenemos problema. O sea, en realidad, ¿por qué lo hicimos así de esta manera? Porque, digamos, el año pasado teníamos la experiencia de que tal vez los textos que estaban a disposición eran bastantes y después, no sé, lo mencionábamos en el encuentro y en general se terminaban leyendo después. Entonces dijimos, bueno, tal vez lo que sirve es que primero tengamos el encuentro y después mandemos los textos. Pero no tenemos ningún problema. De hecho, en el curso anterior lo habíamos hecho a la inversa. Así que sí, sí, no hay Bueno, inconveniente. Lo compartimos antes de los encuentros. En este caso, obvio, va a llegar con el video de la presentación, pero les compartimos los textos de la vez que viene también. Eso, ningún inconveniente. Simplemente era por una cuestión de que la experiencia del año pasado nos había dicho que teníamos que hacer la inversa. Entonces, pero bueno, asumo que compartirlo antes no genera ningún inconveniente. En todo caso, quien quiera leerlo después, lo lee después. sí, te pedimos disculpas, Iván, si querías leerlo antes. Discúlpame, teníamos el texto habilitado, teníamos que compartirlo, bueno, para la próxima. Eh, ¿Algún comentario que tengan de Reichenbach? Muchas gracias, Iván. ¿Conocían algo de Reichenbach antes? ¿Vos, Nacho, conocías algo? Yo conocía Sí. poco. No, lo único, igual, más allá de lo que ya habíamos charlado en su momento, ya como hace 2 años, ¿no? Pero independientemente de eso, digamos, por afuera, lo que se conoce de Reichenbach, lamentablemente, es solo lo del tema de distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Es Por como, Klimovsky. claro, a partir del famoso texto de Klimovsky eh, la Ah, aventura del conocimiento científico. y lo que menciona Popper. Popper lo cita a Reichenbach muy seguido. Sí. Popper, de hecho, va a hacer una crítica, va a tomar a Reichenbach en un sentido bastante más extremo que lo que dice el propio Reichenbach. Recién acaban de ver una exposición genial acerca de lo que dice Reichenbach, pero Popper sobre esta base va a decir, bueno, lo que tenemos que hacer no nos tiene que interesar la psicología, la ciencia, lo que piensan los científicos, eso queda para otra gente, nosotros lo que tenemos que ver es cómo se justifica. Y entonces ya de por sí descarta todas las cuestiones de contexto de descubrimiento porque dice, bueno, no, eso es para psicólogos, dice, como en forma despectiva. Eso es para Bueno, psicólogos de la ciencia. Y bueno, ojo, Popper mismo tiene una posición más matizada, pero hace algo más fuerte que lo que hace el propio Reichenbach, donde es un poco más cuidado, digamos, con los términos. Entonces, pero Popper yo es... tengo algo interesante acá, y es el índice del texto, si se fijan. Miren, tenemos acá un apartado que se llama, a ver, los tres, esto es el que vimos recién, acá el problema de la verificabilidad, Reichenbach ya lo va a enunciar, la existencia de entidades abstractas, bueno. Pero lo que me interesa mostrar
esta conexión que habla Nacho, bueno, la existencia, qué significa gramáticamente existencia. Pero lo que me interesa marcar es que ya aparecen los títulos que van a aparecer luego en la obra de Popper. El problema de la inducción. Acá está. La justificación del principio de inducción, que aparece en Popper también. Dos objeciones contra la justificación y la inducción. Y Es muy acá, reminiscente. sí. Y dos tipos de simplicidad. Esto le interesa a Nacho. Nacho, que trabaja la noción de simplicidad, ya tenés acá un apartado. Bueno, recordemos de todas formas que este señor defendió el carácter probabilístico del conocimiento. Yo creo que en una futura, quizás no para este curso, pero en un futuro deberíamos trabajar sobre esa noción para ver cómo es que se articula con una noción de teoría. Vos, Damián, ¿tenías alguna idea sobre Reichenbach, dado que sos un gran historiador de la ciencia? Yo ahora tengo que leerlo todo, me diste trabajo, Juan, que ahora con tan buena exposición me dio ganas de leer todos los originales completos. Eh, pero no, Reichenbach lamentablemente es de esos autores que uno los conoce como de la etapa de germinación y sobre lo que se construye después, los conceptos básicos, el tema de descubrimiento y justificación lo tenía más por Lakatos, pero bueno, es obviamente tomado de Reichenbach. Así que sí, son esos autores que uno no ve en detalle por sí mismos, no los lee directamente en las obras de los propios autores. Es como decían, voy a tirar un palo a Kant, perdón Nacho, que como cuando dicen que Kant conocía a un montón de autores previos a él por manuales nada más y que no los había leído directamente cuando los citas. Así que me diste más trabajo, ahora voy a tener que agregar a la pila de libros en la mesita de luz. Es que de hecho es un poquito el sentido del curso, porque nos estaba pasando eso, o sea, muchas de las cuestiones de filósofos de la ciencia medio clásicos como Reichenbach, las conocíamos de manual. O sea, y entonces ahí salió como la intención de decir, bueno, vamos a leer en serio, a ver qué dijeron. Exacto, les iba a decir, me parece que el curso es excelente para eso, precisamente. Bueno, damos por terminado Reichenbach. ¿Te parece, Nacho? ¿O tenés algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera aportar? Yo iría a dar por terminado y hablar de qué vamos a hablar la clase que viene y ya le compartís a los compañeros qué Sí. vamos a leer. Bien, bueno, lo de Reichenbach, si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud acerca de alguna otra cuestión y dicen, bueno, ¿cómo podemos agarrar y, no sé, hacer a Reichenbach hablar sobre esto? También es válido, ¿sí? Porque es un curso de extensión y es como multidisciplinar y viene gente de muchas áreas. Es algo que puede suceder. Usted viene con un interés puntual o viene con alguna pregunta puntual acerca de otra cuestión o querían buscar información acerca de otra cuestión o de otro problema y podemos ver, bueno, cómo se puede responder o cómo encararía tal autor o tal texto o desde tal posición, cómo se encararía tal problema que me interesa a mí. Y eso también es algo que se puede hacer y es súper legítimo, ¿sí? Entonces, nada, eso cada vez que digan, bueno, yo en el ámbito por poner un ejemplo, en el ámbito del derecho tengo tal problema. ¿Qué podría decir desde Reichenbach? Bueno, lo pensamos, ¿sí? Entonces eso también es algo súper válido, ¿sí? Bien, independientemente de eso, si aparece algo de eso, ustedes directamente intervienen, interrumpen, ponen, no sé, algo en el chat, nos dicen algo, pero bien, mientras tanto les voy a comentar qué vamos a ver la vez que viene. El tema de la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ver cuál es la posición de Reichenbach y cuál es la tarea de la epistemología de forma un poco más concreta, es algo que teníamos ganas de ver porque es como medio un parate medio clásico del empirismo lógico y de la filosofía de la ciencia en este momento histórico, digamos, que estamos tratando. Pero también hay como mínimo otras dos cuestiones que son bastante importantes y en una de ellas vamos a comenzar la vez que viene. La vez que viene vamos a comenzar con la clásica distinción teórico-observacional, que es una distinción bien típica de los primeros momentos de la filosofía de la ciencia, porque resulta que los científicos no hablan en todo momento acerca de cosas que se pueden ver de forma relativamente directa, sino que muy frecuentemente hablan de cosas que no se pueden ver de forma relativamente directa, que no son accesibles a los sentidos, a la experiencia y demás. Fíjense que con todo este proyecto de decir, bueno, no nos tenemos que meter con cosas místicas, no nos tenemos que meter en cosas metafísicas y demás,
tienen un desafío para poder tratar de explicar ciertas cosas que se dicen en la ciencia y que se meten en ese ámbito, ¿sí? Se meten en el ámbito de lo que no podemos ver, pero tenemos que decir que está de todas formas, ¿sí? Entonces, tienen que hacer algunos planteos para poder tratar de justificar eso. A partir de ahí vienen la gran mayoría de los problemas que van a aparecer después, o por lo menos la gran mayoría de los problemas que se tratan ahora, ¿sí? En filosofía de la ciencia. Entonces, vamos a ver cómo se planteó esta distinción por primera vez, ¿sí? Entre el vocabulario que habla de lo teórico y el observacional, y de qué manera podemos entender ciertas cosas que tienen que ver con lo teórico y con lo observacional, y vamos a encararlo desde un punto de vista más clasicón, como lo encararon en un principio, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se plantea esta distinción, cómo se la usa en distintas ciencias, y después para otro encuentro va a quedar, bueno, ¿qué problemas hay con esa distinción? Porque se planteó y casi instantáneamente ya los mismos empiristas lógicos se dieron cuenta de que esa distinción tenía varios problemas, entonces vamos a tratar esas cuestiones, ¿sí? Vamos a dedicar 2 encuentros a ese tema y vamos a ver cómo el planteo inicial y después cómo explota ese planteo inicial. Y en este momento nadie lo pudo arreglar todavía. Por lo menos nadie lo pudo arreglar de manera unívoca y universalmente aceptada. Así que nada, eso es súper interesante, viniendo de la ciencia que vengan. De hecho, normalmente los ejemplos más clásicos de esto tienen que ver con física, pero también hay ejemplos en química, hay ejemplos en biología. Vamos a tratar la vez que viene específicamente ejemplos que vienen de psicología. Hay ejemplos en economía también, o sea, hay un montón de ejemplos que se pueden tomar y que son súper, súper interesantes. Se hicieron pensamiento científico en algún momento, o vieron alguna materia similar, pensamiento científico, introducción al pensamiento científico, al conocimiento científico, algún tipo de curso por el estilo, entonces van a ver que esto, aunque sea por algún lado, les puede llegar a sonar conocido. Bien, dudas, consultas, comentarios, cuestiones pendientes que hayan quedado. Sí, Bárbara, dice, quizás un poco fuera de tema, pero ¿dónde se podría leer más acerca de los cambios en geometría y en su impacto en física? Bien, lo del tema de los cambios en geometría, el curso pasado habíamos dado un texto de historia de las ideas científicas, que es bueno porque es bastante didáctico sobre este tema, y se los puedo compartir, puedo aprovechar y se los comparto hoy. O más específicamente, sí, es excelente el libro porque es muy, muy, muy didáctico y está hecho para quienes no somos científicos, está hecho de manera bastante clara. Y de hecho lo puedo compartir ahora mismo en el chat, porque si hay algo que tengo, yo no seré un tipo inteligente, pero soy un tipo ordenado. Entonces, ahí lo puedo buscar ahora mismo. Bien. Mientras tanto, no sé si hay alguna otra cuestión que quieran consultar, que quieran decir. Esto... Ahí pasen al chat. Son 4 capítulos, ahora les digo cuál de esos es el pertinente. De Moledo y Olsevicki es el libro. Historia de las ideas científicas. Muy, muy didáctico el libro. Obviamente, si alguien quiere tratar estos temas en profundidad, hay que ir a otro tipo de cosas. Ahora recién se metieron 3 personas, pero ahí las admití, no sé si terminaron de entrar. ¿Estás compartiendo, Nacho, muchos capítulos diferentes del mismo libro? Del mismo libro, sí. Ok. Ahora les digo cuál es exactamente el que trata sobre el tema de la geometría, pero el resto trata sobre cuestiones científicas que tienen que ver con el tema. No hay ningún problema. Igual ahora, en unos momentitos,
El libro sí, lo tengo completo. Les quería pasar específicamente esto porque tal vez es un poquito más complicado. Digamos, que lleguen a leer el libro entero porque es un libro largo, pero de todas maneras lo paso entero, sí, yo no tengo ningún problema. Bien. Perdón que me demoro en hacerlo, pero es... Vamos a ver si tengo posibilidad de tener la vista previa para poder decirles exactamente qué capítulo es el que tenemos el que tienen que leer para poder verlo de física. Perdón, para poder verlo de las geometrías. Bien, ¿alguna otra duda o consulta mientras tanto? ¿Alguna otra cuestión que haya aparecido, que les genere curiosidad sobre lo que quieran, material, lo que sea? Yo imagino que el libro de Reichenbach que escribe, que dice que algo así como de Newton a Einstein, debe mencionar cómo la matemática fue cambiando en la física. A ver cómo se llamaba, ahí me fijo. Eh, es un artículo que escribió de joven, a ver. De Copérnico a Einstein. Imagino que ahí estará, seguramente. Claramente debe estar escrito en inglés. No sé si está en español. Ahora lo busco. Cualquier cosa lo puedes compartir también. Bien. Por las dudas, para quienes no se hayan anotado y recién hayan ingresado o hayan salido y hayan entrado, digamos, a la reunión, les dejo de vuelta el formulario de asistencia. ¿Cómo, Mariana? ¿A qué te referís? ¿A nivel del grupo solo datos en el prefacio? A nivel Ah, del grupo, cuando ustedes mencionaban que era un grupo ecléctico y que en el prefacio había un par de datos, si teníamos algún material, algo, porque por ahí me interesó despuntar un poco el vicio de historiadora El y hecho de leer que un el Círculo de poquito, Viena. Ahí está. tipo así como un estudio prosográfico, ¿no? está bien, está bien. Juanma, Ok. vos sos mejor con esas cosas, así que te dejo responder. Bueno, ahora busco. En principio ya tenemos el prefacio de Reichenbach, pero ahora me pongo a buscar a ver si encuentro algo sobre los... Bueno, ahora te encuentro. Te va a servir Ya, gracias. Te va a servir. El manifiesto que subió Nacho menciona los grupos que conformaban parte de este conjunto de ideas. No me acuerdo en qué parte. ¿Te acordás, Nacho, que en una parte hablaba del conjunto de personas que formaban parte de esto? Este No, prefacio es que de en el mismo Reichenbach. prefacio lo que hace, si se fijan en el prefacio la vez pasada, yo les subí todo el prefacio, pero, perdón, no el prefacio, el manifiesto del Círculo de Viena, que se llama La Concepción Científica del Mundo, que es de la Asociación Ernst Mach. En ese texto van a ver que aparece un índice con textos precisos que tratan todos los temas que al Círculo de Viena le interesan. Y ese índice está armado por ellos mismos. O sea, es hermoso porque ellos mismos hacen referencia a todos los lugares donde sacaron ideas de textos de los que se inspiraron. Eso no está hecho por un editor después de la edición en español, sino que lo hicieron ellos mismos y lo único que hicieron los editores del texto en español es traducirlo. Entonces, a veces eso se confunde porque podría parecer tranquilamente algo que agregó alguien ahora para que nosotros entendamos mejor las ideas de este manifiesto. Pero no, fueron los mismos integrantes del Círculo de Viena los que dijeron: si quieren saber más sobre estos temas, sobre los que vamos a discutir de acá a futuro, métanse con estos textos, sobre matemática, tal cosa, sobre física, tal cosa. Y así empiezan a citar un montón de textos, entonces ahí se puede hacer todo el rastreo como más historiográfico en varios textos concretos que ellos citan y mencionan. Bien, y acá dice una pregunta Por otro hermosa lado, en el chat. especulo, y es una especulación, Mariana,
que el texto de Reichenbach, dado que él es el que menciona en su prefacio esto que te acabo de mencionar, el libro que escribe The Rise of Scientific Philosophy, ahí te paso el nombre, debe contener seguramente estas cosas. Ahora te voy a buscar el libro en alguna parte de internet, ¿sí? Pero debe contener aquellos quienes formaron parte de la formación de la filosofía de la ciencia. ¿Vos, Damián, no tenés algo sobre eso? ¿Sobre los miembros del Círculo de Viena? No, tendría que buscarlo en los materiales de origen del CBC y de las materias básicas, pero que me recuerde ahora ipso facto, no. Bueno, perfecto. Ahí le paso a la compañera el libro en PDF de The Rise of Scientific Philosophy. No lo leí de primera. Gracias. Y no es una cuestión imperiosa, uno leer y hacer algo más. Yo llegué a entender una parte, se cortó un poquito en el medio, pero sí, sí, sí. No, igualmente consultanos todo lo que necesites. O sea, si querés más material después de eso que te pasa, Joma, yo también estoy chequeando constantemente el Classroom o mismo por mail, por el medio que sea. O sea, eso en general les ofrecemos, nos piden y eso tal cual hizo Mariana, nos piden y nosotros les pasamos material, según lo que vayan necesitando. Ahí compartí The Rise of Empirism, of Philosophy of Science, Scientific Philosophy, disculpen. Lo compartí en ese link de LibGen, está libre para descargar. De última lo podemos también compartir por otros medios. Ahí seguramente vamos a encontrar las diferentes partes dentro de la comunidad que formaron parte de todo este movimiento. Y quiero aprovechar también para poder agradecerle a Iván que subió un texto que es de la serie de Episteme sobre Reichenbach, que es como un resumen de varias de las propuestas filosóficas de Reichenbach, y salió en la revista Relaciones, creo, ¿no? Bueno, en la serie de Episteme se trata sobre varios filósofos de la ciencia, y ahí se puede buscar bastante material sobre cada uno, o sea, como un detalle bastante puntual de varios aportes de varios integrantes del Círculo de Viena y también de filósofos anteriores y posteriores, ¿no? En filosofía de la ciencia. Yo me acuerdo que en su momento, nuestro querido Pablo Melonio, que descanse en paz, hizo también su aporte en la serie Episteme con otro de los filósofos de la ciencia. No me acuerdo si en su momento él, como era especialista en Kuhn, había hecho el aporte sobre él o sobre algún otro filósofo, pero parte de toda esta propuesta la había impulsado él, así que ahí en los textos del mismo tipo y de la misma revista que en los que aparecen en el aporte de Iván, pueden encontrar varios otros filósofos de la ciencia de la misma etapa que estamos estudiando ahora, anteriores y posteriores. Una cosa, hasta ahora presenté algunos libros, Mariana, que especulé que tienen esto, pero historiográficamente tengo la seguridad de que hay un artículo de Ginóbili sobre este asunto. ¿Vos te acordás, Nacho, que habíamos trabajado en un artículo de Ginóbili sobre el Círculo de Viena? No, creo que era también un artículo de la serie Episteme que era sobre... ¿cómo es? Que era introductorio, pero no me acuerdo dónde está. No lo habíamos trabajado directamente, lo habíamos visto. Habíamos pisteado que estaba en algún lado, lo deberíamos rastrear. O hablarle a Santiago, digamos, de última, para conseguirlo. Pero sí, sí, sí. O sea, sé de dónde lo tenemos visto, pero lo tenemos que rastrear. Perdón, aprovecho para responder una consulta que había aparecido en el chat y que era de Fabio, que es una pregunta muy, muy buena, que es, ¿qué pensaba del círculo sobre las ciencias sociales? Veo que parece más orientado hacia físicos, químicos, pero ¿cómo aplicar todas esas ideas en antropología, sociología, etcétera? Bien, lo cierto es que en principio muchas de las ideas no tienen tanta aplicación en antropología, sociología y otras ciencias sociales. ¿Pero por qué? Porque ellos pensaban que el de Ginóbili es el de Kuhn, claro. Pablo hizo alguno de los otros textos. Ah, está bien. Entonces la confusión fue por ese lado. Hay uno de los textos de esa serie que es de Kuhn, no era el mismo que el de Pablo Melonio, pero Pablo Melonio fue uno de los que impulsó esa serie de artículos. Perdón, vuelvo sobre la consulta sobre las ciencias sociales.
El Círculo de Viena consideraba que buena parte de sus propuestas no se aplicaban a las ciencias sociales tal como se estaban haciendo en su tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo ciencia bien. Entonces, no es que se pueden aplicar directamente estas propuestas. Porque ellos estaban pensando que los únicos que estaban haciendo ciencia como corresponden eran los que estaban haciendo ciencias más exactas, ¿sí? O sea, física, química, hasta cierto punto biología en algunas tendencias, en otras no, hasta cierto punto algunas líneas de la psicología y economía, que utiliza mucha matemática, ¿no? O sea, no es casual esto. Entonces, la mayoría de las ciencias sociales queda en un cajón de estos están haciendo mal ciencia y por eso no se ponen de acuerdo, y entonces para sacarse estas ideas impropias que tienen acerca de cómo habría que hacer ciencia, les enseñamos el método de la física, de la química y demás. Entonces, sí, muchas de estas ideas no aplican directamente para sociólogos, antropólogos y demás, por lo menos en el momento en el que están escribiendo estos autores, pero ellos le echan la culpa a esos científicos. No dicen, nosotros estamos describiendo algo que no se puede aplicar a ciencias sociales, sino las ciencias sociales están haciendo ciencia de una manera incorrecta y deberían acomodarse a nuestro método. Eso es lo que pensaban la gran mayoría de los integrantes del círculo, ¿sí? Como, bueno, ellos deberían adaptarse, no nosotros hacer una propuesta que los incluya. Entonces, ellos cómo consideraban que se tenía que adaptar ese tipo de propuesta, porque uno diría, bueno, está bien, perfecto, consideremos que el Círculo de Viena tiene razón, y después que los empiristas lógicos, cuando ya pasa el tiempo del Círculo de Viena como tal, que los empiristas lógicos tienen propuestas adecuadas. Está todo perfecto. ¿Cómo hacemos para poder aplicar esas propuestas y, aún considerando que tienen razón, hacer que en la antropología, en la sociología se pueda estudiar de esta manera? Bueno, por ejemplo, una manera bastante patente de hacer esto sería, en sociología, determinar un método claro por el cual la estadística te haga sacar conclusiones acerca de cómo se debería estudiar la sociedad. Entonces, a través de la estadística vos decís, bueno, tenemos que estudiar en sociología así, así, así. No hacemos estudio cualitativo de que, bueno, o no hacemos estudio del tipo, soy un antropólogo, me meto en una sociedad y escribo un libro acerca de cómo viví 10 años con esta sociedad. No. Vamos a determinar cómo hacer observaciones concretas que sean comparables, que sean medibles, y a partir de ahí sacamos conclusiones específicas. Hacemos estudios, podemos hacer estudio de campo, podemos hacer estudios, experimentos sociales, podemos hacer estudios de distintos tipos mientras sean más o menos matematizables, digamos. Entonces, en esa línea, digamos, con una tendencia matematizante se podría llegar a hacer algo un poquito mejor desde el punto de vista del círculo en el ámbito de las ciencias sociales. Lo mismo con contexto de descubrimiento y de justificación, o sea, muchas veces se considera en sociología que es muy importante el punto de vista del científico en cuestión y la circunstancia en la que está para poder estudiar en sociología. Y el Círculo de Viena diría, no, bueno, no debería ser así, debería ser lo mismo quien esté observando, deberíamos tratar de buscar la objetividad lo mejor posible y ver cómo se justifica mejor todo lo que se dice en ciencias sociales, de forma que no sea tan importante desde el punto de vista del que se lo estudia, sino que sea algo que pueda ser verdaderamente intersubjetivo y que así tienda a la objetividad. Y bueno, en parte la matematización debería lograr eso. Pero bueno, por las dudas, menciono esa cuestión. Con las ciencias sociales tenía una actitud bastante como diferencial, en el sentido de que la dejaban bastante relegadas, excepto, insisto, la economía. Que en la economía sí hay como todo muy mal tematizado, muy ordenadito. Eso está mencionado en el manifiesto, Sí. de hecho. Incluso cuando alguna disciplina está funcionando como ellos piensan, no sé, el conductismo en psicología, ellos le mandan ahí, bueno, sí, está aprobado. Bueno, quizás sea medio reduccionista, pero bueno. Es que quieren, lo que sucede es que hasta el momento parece que no funciona. Sí. Que no estaban a la altura. Claro, en realidad, Fabio, queremos unificar las ciencias, pero con ustedes no. En realidad no tanto, es como, si ustedes siguen haciendo ciencias así, los dejamos afuera, pero les ponemos esta prueba de entrada. Matematicen todo y entran. O sea, básicamente esa es la idea.
Ojo, también se podrían hacer estudios cualitativos, pero es un poco, tienen que ser comparables y medibles. Entonces, es una forma de matematizar igual. De todas formas, un análisis de las teorías que hay, intentando axiomatizarlas y tratar de ver qué partes de las teorías en las diferentes disciplinas son empíricas y cuáles no, se puede hacer. De hecho, ese proyecto es posteriormente parte de la crítica que hacen los autores como Hempel, Popper. Popper, por ejemplo, intenta hacer una crítica a las ciencias sociales desde eso, y en esa crítica no es un lo rechazo, sino un, bueno, creo que esto debería hacerse así. Klimovsky, por ejemplo, este autor argentino, que fue un epistemólogo importante, intenta demostrar cómo el psicoanálisis se puede axiomatizar, intenta dividir qué elementos son empíricos y qué elementos son teóricos respecto del psicoanálisis. Es decir, que lo que hace el Círculo de Viena es abrir un proyecto de análisis con un método de análisis, con un método de análisis que supone el análisis lógico, el análisis del lenguaje, la separación de elementos empíricos, el reconocimiento de elementos volitivos. Habrá que ver, seguramente podemos rastrear para todo algo. En la etapa actual ya no estamos en la etapa de la noción, de la tradición sintáctica, estamos en la tradición semántica. Y hay ramas de la tradición semántica que logran hacer análisis funcionales, análisis modelísticos de las teorías en economía, en biología, para las cuales se quedaba corto el Círculo de Viena. Pero bueno, la tradición semántica de hoy es consecuencia de que existió la tradición sintáctica. Era necesario proponer un ideal inalcanzable para luego intentar aproximarlo. Bien. Tal vez para mencionar alguna pequeña cuestión adicional. Para cuestiones más introductorias acerca de todo lo que es el Círculo de Viena y, ¿cómo es? Y después lo que va a ser el empirismo lógico. Acuérdense también que la vez pasada les dejamos un texto, que era un texto de Brown, junto con el video, ¿sí? Que es un texto que sirve como introducción a todas estas cuestiones que estamos discutiendo, ¿sí? Entonces, ahí también pueden encontrar algunas menciones a figuras específicas que formaron parte del Círculo de Viena, de gente que no formó parte del Círculo de Viena, pero que hizo aportes que ellos van a incorporar, que bueno, en esta línea estaba Russell, Whitehead, y también Wittgenstein, que tenía como cierta resistencia a entrar en el Círculo de Viena, pero hizo aportes que le sirvieron a todos los integrantes del Círculo de Viena. Bueno, también gente que se orientó más hacia el lado del Círculo de Berlín, una vez que se funda, bueno, que hoy lo mencionaba también Juanma. Entonces, bien, Stadler, no sé, me suena el apellido, pero no lo leí, así que no podría decir si es riguroso o tiene puntos débiles. Yo por lo menos no. No, tampoco. Pero porque no sé si es tan conocido, pero la verdad es que no sé, no me suena. Si a alguien le suena, o si tenés algo para compartirnos, nosotros siempre estamos dispuestos a hacer nuevas lecturas también. Bien. Ah, ok, un estudio histórico sobre el círculo. No. Como nos orientamos más a leer directamente a los integrantes del círculo, entonces las reconstrucciones que tomamos fue en su momento la de Santi Ginóbili, ¿cómo es? Que hace una reconstrucción histórica que está buenísima del círculo, la de Brown, las mismas reconstrucciones históricas que hicieron los integrantes del Círculo de Viena o algunos sucesores, por ejemplo, la de Ayer, que menciona Juanma en uno de los últimos mensajes del chat. Sobre todo nos concentramos en ver qué decía los integrantes del Círculo de Viena acerca de su propia propuesta. Entonces, por eso no abordamos una serie de estudios históricos que se hicieron después y que son importantes también. No está mal para una lectura de verano, ¿eh? Sí, y hay muchas, también por las dudas, para quienes no lean inglés, hay muchas reconstrucciones que se hicieron en español. Sobre todo, por lo menos acá en Argentina, desde el área de lógica se hicieron bastantes reconstrucciones acerca de qué decía el Círculo de Viena y cuál era su propuesta, desde el ámbito de lógica y también cuáles eran las implicancias políticas. Eso también hay bastante trabajado, por suerte.
por si les interesa el costado más social de todo el proyecto del Círculo de Viena y de quienes vinieron después. Pero sí, o sea, todo lo que puedan compartir, digamos, al respecto también a nosotros nos sirve, porque obviamente hay Podemos tanta literatura al compartirlo respecto que... por el Classroom, porque está en español, es de fondo de cultura y parece que trata temas incluso que no son epistemológicos, sino de la vida privada, aparentemente. Así que está bastante buena la sugerencia. Sí. Sí, tal cual. Ahí igual lo descargo para también compartirlo en en el Classroom junto con lo de la clase. Obviamente les voy a dar el crédito, ¿no? No voy a decir, bueno, lo subí porque soy un genio. No. Me agarraré y decir, bueno, fueron compartiendo varias cosas. Bueno, terminamos Bien. entonces. Nos preparamos para la clase que viene. Sí. Vamos a hacer una cosa. Para que no se mezclen todos los textos, hoy les subo el video y los textos que fueron compartiendo y que tienen que ver con lo que se fue discutiendo hoy. Simplemente para que quede todo subidito junto. Y después, mañana o en el transcurso del fin de semana, les subo lo que tiene que ver con el encuentro que viene, haciendo caso al pedido, para que queden dos publicaciones distintas y no se mezcle todo, digamos, no se hagan un matete con los textos. Así que, bueno, básicamente eso. Voy a aprovechar y dejo de